Pero dame es una, pues, que ¿no? el Tribunal Constitucional se pasó por encima No. de la ley internacional Vamos por partes. de la Corte Ya, Interamericana? ok, pongamos que... mira, te doy los delitos que Venga, son aquí homicidio te doy el beneficio de la calificado duda. y de acuerdo Y- al derecho internacional constituyen, repito, delitos contra la humanidad. y el Juzgado Penal Nacional y la Sala Penal Nacional no hay graves y fundados elementos de convicción. Te guste o no te guste, no los hay. No se Porque el trata señor de es que me presidente, es guste que o no no me los guste, hay. no, Porque no. tú me... La tesis que yo he presentado, y aquí la hemos debatido con mi colega, el doctor Rivera, en varias oportunidades, es demostrar la inocencia del señor expresidente. ¿Inocencia en qué? En el caso Pativilca, no acogernos directamente a poder favorecernos con respecto a alguna ley o algún vínculo de prescripción. Prueba de ello es que tuvimos aquí la posibilidad de debatir con Carlos Rivera el tema de la detención domiciliaria y lo ganamos en 2 oportunidades porque no existen graves y fundados elementos de convicción. Vamos a recordar un poquito el caso, si le parece. ¿Cómo no? para Claro. que nuestro público Sí, encantado. tenga una mejor idea de Encantado. lo que estamos conversando, porque son tantos casos que ya a uno como que le abruman, ¿no? Encantado. La madrugada del 29 de enero de 1992, sujetos encapuchados irrumpieron en las casas de John Calderón Ríos, Toribio Ortiz, Felandro Castillo, Pedro Agüero, Ernesto Arias, César Rodríguez, comuneros en los anexos Caraqueño y San José de Pativilca, en la provincia limeña de Barranca. Ellos fueron secuestrados y torturados antes de ser asesinados a balazos. Luego sus cuerpos fueron arrojados a la calle con el mensaje "muerte a los soplones". O sea, Usted ha visto La Boca del Es Lobo, correcto. ¿no? ¿Usted ha visto La Boca del Lobo? Sí, es la correcto. película de Lombardi. Sí, claro. Para confundir Un símil. y hacer creer que eran terroristas. Y sigue. De acuerdo con la investigación fiscal, un empresario chino quería apropiarse de los terrenos que poseían los 6 campesinos y para lograr ello habría solicitado la ayuda de Nicolás Hermosa Ríos, Nicolás de Bari Hermosa. Un problema de tierras, ¿no? De acuerdo con la acusación, la respuesta fue el asesinato de los comuneros. Se estableció desde el Ministerio Público que los crímenes fueron cometidos por el Grupo Colina, que actuaba subordinado a Hermosa, quien a su vez respondía a las órdenes, y él lo dijo en el juicio, de Alberto Fujimori. Entonces, ¿cómo me va a decir usted que Fujimori no tiene nada que ver? Bueno, te lo digo tal cual lo ha dicho un juez y una sala. Solicitaron detención domiciliaria porque Fiscalía sostuvo que existen graves y fundados elementos de convicción y narraron lo que tú acabas de decir. ¿Qué elemento vincula al señor expresidente? ¿Cuál? Ninguno. La línea de mando, La línea de mando, el comando. el comando. Claro. Claro, si solamente sostenemos la línea de mando, el señor expresidente sería responsable de todo lo que pudo haber pasado en su Estamos gobierno. hablando de crímenes de lesa humanidad. No, ahí hay dos temas. No, lo que él mismo aceptó en el juicio y dijo, sí, yo gestioné la CTS de 15 millones de pero ese dólares. es otro tema, para si quieres lo Vladimir discutimos Montesinos. también, ¿no? Pero es otro Es legajo. otro tema. Pero es otro legajo. Discutamos Pativilca. No. Para no confundir también pero a la audiencia. le digo que el señor expresidente Fujimori, su defendido, ha aceptado delitos. Bueno, está bien, pero discutamos Pativilca, encantado, después discutimos lo demás. Pativilca viene por la línea de mando. Pativilca viene porque usted es muy joven, quizá, no sé si recuerda, pero hacia el año 95 el poder se ejercía a través de un triunvirato, que eran Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos. Los 3 eran los que comandaban el gobierno en esa época. Entonces no me puede decir usted a mí y tratar de minimizar mi memoria de que Fujimori no estaba al tanto de lo que hacían tanto Hermosa como Montesinos. Es que si sostenemos esa tesis, ¿por qué el señor expresidente no se encuentra con prisión preventiva o detención domiciliaria? Ya que Fiscalía... Porque usted es un buen abogado. No, no es por eso. Usted En realidad es un buen abogado. es porque no existen graves y fundados elementos de convicción. Yo puedo comprender... Otra vez. Comprendo. Es la línea de mando. Perfecto, pero la línea de mando no basta para llevar a la cárcel a una persona. No lo ha dicho solo un juez. En el año 95, cuando se quiso perpetrar la famosa ley de amnistía, que es el tema que nos viene a cuento, ¿qué edad tenía usted? Excelente tema. La ley de ¿Qué amnistía. edad tenía ¿La usted? hizo el señor Fujimori? ¿Qué edad tenía usted? La hizo el señor Fujimori. No era abogado en ese La momento. bancada, pues. Ya, entonces... Que se manejaba por Viper, ¿se acuerda? No, pero vamos por partes. Le pregunto. ¿Quién hace la ley? Por ¿El eso, presidente ¿qué edad o el tenía Congreso? usted? ¿Qué edad tenía usted? Para saber.
Si usted recuerda... Era estudiante universitario, como tal. Estaba usted en la universidad, yo también. Pero entonces tenemos casi la misma edad. Pero la pregunta, entonces, pregunta es... No engañe a la memoria de la No engaño a gente, nadie. Lo que pasa porque es que... Martín Rivas salió escapándose por una ventana pero es que yo no digo... desde el Parlamento cuando se aprobó la ley de amnistía. Pero es que yo no digo... Mira, vamos a separar las cosas. Los autores materiales han reconocido los delitos como tal. ¿Y los intelectuales? Vamos por partes. El Grupo Colina... Lógicamente, estas personas como tal han cometido estos delitos y lo han señalado y han declarado y lo han reconocido como tal. La pregunta es la siguiente aquí. Esta ley de amnistía, porque estamos tratando de mezclar todas las cosas y vamos a verlo por partes. ¿La ley de amnistía la hizo el señor presidente o no? No, salvo que tú me digas que la ha hecho. ¿La hizo el señor presidente o lo hicieron congresistas? No me diga, pues. Vamos a la ¿Usted parte... está tomándome el pelo? No, ¿quién hace la ley? La bancada fujimorista, pero eso... que eran más de 60, Ya, entonces... que fueron elegidos en el Congreso de 1995. ¿Si fue una ley ilegal? Eran todos no están procesados? defensores de Fujimori. Marta Chávez, Luz Salgado, Joy Guay, Ciura quiere que siga, Marcenaro, Carmen Lozada de Gamboa. Es que la diferencia que tú propones... Todos eran congresistas que respondían a Alberto Fujimori y además hay videos, videos, que estos congresistas que usted dice que no sabían absolutamente nada. Todo el país recuerda que sí, y usted que es cuarentón sabe como yo que soy cuarentón que eso pasaba en los años 90. Entonces no burle nuestra memoria. No, yo lo que digo es lo siguiente, y también recomendaría orientar bien al público. ¿La ley quién la hace? ¿El presidente o los congresistas? ¿Quién está orientando mal ¿Quién al hace público? la ley? Usted está desorientando. Pero no, es que tú la has dicho ley lo la hacen ley que los hizo... congresistas. ¿Usted se acuerda del pero, Viper? Jaime, acabas de decir la ley que hizo Fujimori. ¿Usted se acuerda del Viper? No, pero por parte. Tú has dicho la ley que hizo Fujimori. La bancada fujimorista. Bueno, entonces qué bueno que lo rectifiques porque no lo hizo no es señor rectificación. Fujimori. Entonces, ¿lo hizo Fujimori o no lo hizo Fujimori? Lo hizo Fujimori. Ah, ya, entonces... ¿Usted se acuerda de un aparato, un pero adminículo no lo hizo señor Fujimori. Viper? No cuesta nada rectificarse, sí me acuerdo, pero no, es ¿de que no qué? lo ha hecho el señor Fujimori. Esa ley de hizo la amnistía. bancada que manejaba Fujimori y Montesinos. Entonces, ¿cómo tal? ¿Usted se acuerda del Viper? Sí, claro, pero... Ya, el Viper era un aparato que te llevaba unos mensajitos por texto, ¿ya? Ya. Todos los congresistas fujimoristas tenían un Viper. Ya, perfecto. Todos eran digitados por Montesinos. Pongamos que tengan celulares. A la orden de Fujimori. Pero ya, vamos a ver, pongamos que tengan celulares. No desinforme. No, pero yo pongamos le estoy diciendo con exactitud cuál era el adminículo que manejaban los congresistas fujimoristas. ¿Han sido procesados por Pativilca? Le estoy diciendo de la ley de amnistía. Ya, pero entonces tú me dices en realidad que es algo ilegal, que sirvió para utilizarlo de forma ilegal. ¿La amnistía a usted le pareció bien buena? Yo trato de sostener Pativilca. Pues. Tú me dices a mí que el elemento de convicción para demostrar que el señor presidente es culpable es la ley de amnistía. Yo te digo que no lo ha hecho él. Tú me dices que son los congresistas. Mi pregunta es la siguiente. No, usted está ¿Están en el juicio? las cosas. ¿Están en el juicio los congresistas? Vamos a escuchar, en primer lugar, los argumentos, porque no quiero... personalizar los argumentos. Yo simplemente tengo que hacerle preguntas y además yo encantado, en un debate, un intercambio de ideas, ¿no? Alturadamente, como siempre lo tenemos. Como siempre lo tenemos, es saludable para que el público completamente de acuerdo. Opinión. Pero la congresista Sigrid Bazán dijo esto. Hoy que el fujimorismo gobierna, está haciendo su ley de amnistía 2.0 y lo que quiere es borrar un pedazo de nuestra historia en donde se asesinaron, y ahora quiere que sea de manera impune, a muchísimos ciudadanos inocentes que ahora el fujimorismo quiere justificar. Si ambos personajes, muy distinto a quienes sí son culpables, se puede explicar con manzanitas, si es posible. Lo que hay que aclarar aquí es que decir que no se cometieron delitos de lesa humanidad antes del 2002, porque en ese momento no existía la Corte Penal Internacional, es decir, básicamente, bueno, no seamos país, no tengamos Estado, no tengamos leyes, no tengamos gobierno y simplemente actuemos acorde a lo que se cree internacionalmente, cuando nos conviene. Y cuando no nos conviene, salgámonos de todos los organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Más o menos eso es lo que hace. Entonces, lo que usted está diciendo, doctor Riera, si me parece haber entendido, es que el expresidente Fujimori no cometió delitos de lesa humanidad. Correcto. Para empezar, ¿correcto qué? El señor expresidente no cometió ningún delito de lesa humanidad ni homicidio calificado. ¿Por qué? La sentencia. ¿Cuál sentencia? ¿Pativilca? Sentencia. ¿Cuál sentencia? La condena. Pero si estamos en juicio en No, la condena. ¿Cuál condena? Al expresidente, a su defendido.
¿Se acuerda usted de la condena o no? Estamos hablando de Pativilca. No, le voy a hablar de la condena. ¿De qué condena, Jaime? De la Cuéntame. condena ¿De qué del condena? año 2007. ¿De qué condena? A su defendido, ¿De qué caso? el expresidente. ¿Qué caso? Alberto Estamos acá Fujimori. para Pativilca. Barrios Altos y la Cantuta. Perfecto, entonces discutamos Barrios que Altos. sienta precedentes. Sí, discutamos Entonces, Barrios Altos, entonces, pero yo le digo, Pativilca no. no ha sido condenado. No, discutamos no, Barrios no. Altos. No hay problema. Usted es un Discutamos- esgrimista muy No, talentoso. discutamos Barrios Altos. Condenando ¿Condenando? a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley han sido precisadas en el párrafo 4 como autor mediato de la comisión de delitos de homicidio calificado, asesinato, bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de 1, 2, 3, 13, 14, 20, 25 personas. Caso La Cantuta, lesiones graves en agravio de 1, 2, 3, 4, caso Barrios Altos. ¿De acuerdo? Pero esta es la parte que ustedes siempre quieren ocultar y la he resaltado con mi resaltador. Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen, repito, constituyen crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional penal. Perfecto. Entonces discutimos Barrios Altos y en este caso Barrios Altos No, y no Pativilca. discutimos a un Vamos a Barrios Altos. condenado por delitos de lesa humanidad no, y es lo que- que se ha aprobado en el Congreso que no. hace que aquellos Vamos que por partes. fueron condenados por delitos de lesa humanidad No. prescriban sus delitos. Vamos por partes. A A ver. ver, vamos a discutir Barrios Altos. Perfecto, Encima el encantado. indulto trajo de contrabando esto que Lo rechazo finalmente categórica. no para, se para ejecutó. empezar, en esta resolución que has hecho materia de referencia, no existe ninguna condena por el delito de lesa humanidad. ¿Y por qué? Porque en ese momento no estaba tipificado. Lo que te está diciendo ahí el juez, pero no, pues es que Jaime, tienes que leer todas las sentencias, integridad. Oh, la he leído todita. ¿Cuál es el artículo? Permíteme, a ver si encuentras el le presto, artículo. le presto. Acá está. Vamos a ver. Página tal. parte ¿Dónde está el 4, artículo? decisión. Decisión. Artículo. ¿Cuál es Los el artículo? mencionados delitos, acá está. ¿Cuál es el artículo, Jaime? Acá está. Es una Está en la mención. condena. No existe tipificación. ¿Y sabes por qué no existe? Porque en ese la momento... homologación. ¿Qué es esto? Apreciación. No, es lo que Pero, dice la sentencia. ¿Dónde dice que Los es una mencionados homologación? delitos de homicidio calificado y lesiones graves Ajá. constituyen crímenes contra la humanidad Ya. según el derecho internacional penal. Perfecto. Ya, vamos a discutirlo como tal. No hay ninguna homologación. Esa es tu interpretación. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué interpretación le da usted? Pero tú has dicho homologación, yo no lo he dicho. Yo estoy narrando lo que tú dices. ¿Qué cosa es constituir? A ver, es la apreciación en este caso de los magistrados que condenaron al señor expresidente de manera injusta. ¿Y por qué? Porque en ese injusto, momento... bueno, pero es una porque- sentencia, ¿no? Perfecto, y por eso está siendo cuestionada. Y aquí mismo puse a colación que en efecto por la vía constitucional vengo cuestionando esa sentencia. ¿Y por qué? Bueno, ¿qué argumentos tendría usted para rebatir a lo que dice Antes de Silvia Bazán? dedicarme a la congresista. ¿Cuál es el elemento de convicción para condenar al señor presidente por Barrios Altos y La Cantuta? Autoría inmediata. Constituir. Teoría Roxin, ¿cierto? Acá dice constituyen, ¿no? Constituyen crímenes. Ya. La pregunta es la La siguiente. palabra constituir significa integrar, formar, conformar, componer, formar, fundar, crear, Bueno. instituir, establecer, erigir, instaurar. ¿Qué le parece? Es que Real Academia Española. Lo que pasa es que tenemos un error de lectura de la sentencia y muy puntualmente quisiera dar mi opinión. Barrios Altos y La Cantuta condena al señor expresidente por una tesis de autoría inmediata. No hay ningún elemento de convicción que lo vincule al señor expresidente. Y es lo mismo que está pasando en Pativilca. ¿Qué integrante del Grupo Colina ha hecho La referencia pregunta a es si se va a acoger. ¿Qué es lo que decía Sigrid Bazán? déjame terminar. No, para entender lo que dice Sigrid Bazán, ¿no? Solo para terminar mi... Ella lo que dice, y con eso puede terminar su argumento. Ok, gracias. Ella lo que dice es que esta ley aprobada en el Congreso está hecha para Fujimori. No, y es Montesinos. que tengo que rechazar categóricamente lo señalado por la congresista Sigrid Bazán. Y yo quisiera, y la invito, aprovecho este medio de comunicación, para poder discutirlo aquí, porque no ha expresado ninguna justificación jurídica para sostener el hecho de que una persona sea investigada por delitos que no eran delitos como tal en la norma. Eso es ilegal. O sea, si permitimos esa interpretación, ¿por qué no investigamos delitos del año 1900 o 1908 o 1910? Lo que ha dicho la señorita Sigrid Bazán o la congresista es: no podemos desconocer que existieron delitos en esa oportunidad. Y lo que yo digo es lo siguiente: si en el año 92 no era tipificado el delito de lesa humanidad, ¿qué delito estamos discutiendo? ¿Quiere usted debatir con Sigrid Bazán? Por favor, pido Hacemos la y invitación lanzo y pública. lo hago con el mayor de los respetos. favor, dígalo usted. Por favor, con el mayor de los respetos.
y con la Ahí está su intención cámara. y con la intención de poder clarificar esto, yo la invito a la congresista a debatir esto acá, porque no En basta... octavo mandamiento. En octavo mandamiento, porque no basta llegar al Pleno Perfecto. y lanzar una acusación de manera directa señalando a señores presidentes sin tener ningún elemento de convicción. La invito y espero que se pueda dar como tal. Bueno, elementos hay. No, La cosa ¿cuál? que ustedes Serán para ti. Ustedes Es que no, para la justicia peruana. es que no puede ser. ¿Estamos discutiendo Barrios Altos o estamos discutiendo Pativilca? Tú me has invitado por Lo que Pativilca, dice ¿cierto? aquí- Entiendo que sí, Pativilca no. me hace dar la razón, ¿o no? No, ¿Y por qué el señor presidente está en le voy a dar la libertad? razón. ¿Por qué está en libertad? Porque el Hemos señor primera y segunda instancia. ¿No hay graves y parece fundados tener- elementos de convicción? El señor Fujimori. No, pero ¿Cómo dame es una, pues, que ¿no? el Tribunal Dámela, Constitucional se pasó por encima No. de la ley internacional Vamos por partes. de la Corte Ya, Interamericana? ok, pongamos que... mira, te doy el... los delitos que Venga, son aquí, homicidio te doy el beneficio de la calificado duda. y de acuerdo Y- al derecho internacional constituyen, Ya. repito, delitos contra la humanidad. Y el Juzgado Penal Nacional y la Sala Penal Nacional, no hay graves y fundados elementos de convicción. Te guste o no te guste, no los hay. No se Porque el trata señor de es que me presidente, guste es que o no no me los guste. hay. No, Porque tú no, me no sostienes estamos que hay hablando de graves, gustos. tú me sostienes de Yo le que... estoy leyendo la Pero sentencia. estamos y discutiendo, usted es que tú me no estás hablando, quiere estás confundiendo. leer la parte que le he puesto en estás el hablando de Barrios resaltador. Altos y hemos venido a hablar de Pativilca. En Pativilca, para cerrar el tema, O sea, si un juez... con la ley del Congreso, para entender, pero, pues. pero para cerrar Pero esto, para porque yo entender, quiero que tu audiencia te la ley escuche. del Congreso Yo quiero va que a tu audiencia- servir para que el señor Te prometo- salga te prometo librado que- del caso Te Pativilca. prometo que te respondo eso, pero yo quisiera solo este mensaje. Si un juez y una sala ha dicho que no existen graves y fundados elementos de convicción y el señor expresidente está en libertad, ¿cuál es tu opinión? ¿Quiere decir que hay graves y fundados elementos de convicción o quiere decir que los señores han generado prevaricato? ¿O quiere decir que el señor es inocente? Elio Riera es abogado del expresidente Alberto Fujimori y ha estado con nosotros esta noche. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaime. Riera, ¿eh? Siempre es un gusto conversar con usted, pero tenemos que ahora darle pase a nuestro siguiente